Ejercicio 517. El bastidor de un invernadero se construye a partir de canales uniformes de aluminio. Localiza el centro de gravedad de la parte del bastidor que se muestra en la figura. Bueno, entonces eso es en realidad trabajar con alambres y nos solicitan determinar dónde está ubicado el centroide. Entonces sabemos que la coordenada en X del centroide es igual al primer momento con respecto a la longitud sobre la integral de dl. Esto se reduce a la sumatoria de x sub i por l sub i sobre la sumatoria de l sub i si divido el cuerpo en figuras geométricas básicas. Que esto pues en realidad son lineecitas y arcos, entonces es muy sencillo. Lo mismo pasará con la coordenada y del centroide, que es la sumatoria de y sub i por l sub i sobre la sumatoria de l sub i. Estos son la sumatoria de las longitudes en las que yo haya dividido el cuerpo. ¿Sí? Voy a dividirlo en varios pedazos de alambre o de tubo y con eso, o canales, como le dicen en el ejercicio, y esa suma de esas longitudes pues me va a dar la longitud total utilizada en el bastidor. Para Z será lo mismo, sumatoria de la ubicación del centroide de cada pedacito por la longitud del pedacito sobre la sumatoria de las longitudes de todos los pedazos. Bueno, entonces para esto vamos a hacer una tabla y vamos a traer la tabla de alambres o centroides con formas de línea, ¿sí? Porque en realidad esto no es un alambre ni un cable, ¿sí? Sino que le dicen, ¿cómo es? Canales uniformes. Entonces acá está la tabla de la cual vamos a utilizar el de ¿no? Que es un cuarto de arco, que utilizaría estas ecuaciones. Bueno, ahora lo miramos. Vamos a hacer una tabla entonces. Una tabla donde en la primera columna tengamos la figura. Luego una segunda columna, la longitud. Luego la coordenada en X, la coordenada en Y la coordenada en Z del centroide. Pero no nos cabe aquí. Que luego tenemos que multiplicar la longitud por X, la longitud por Y y la longitud por Z. Bueno, entonces nos va a tocar hacerla un poco más pequeña. Ahí miramos. Longitud, la X, la coordenada Y, la coordenada Z, luego X por L, Y por L y Z por L. Y miramos cómo la recortamos un poco. Bueno, vamos a tomar nuestro primer alambre. Este de acá es nuestro primer alambre. Alambre 1. Su centroide, ¿dónde está? Aquí, ubicado en toda la mitad. ¿Cuál es la longitud de ese alambre? 2 pies. 2. Que ya podemos correr un poquito la tabla para acá. La coordenada en X de ese alambre, la coordenada en X es la distancia que hay de acá hasta acá, paralela al eje X. Mire, es esta distancia. Las distancias en X se miden desde este plano, desde el plano YZ. ¿Listo? Si tengo dudas, si llego a tener dudas, ¿qué hago? Pues lo mejor es coger el cuerpo y dibujarlo en 2D. Y acá lo voy a poner un poco más pequeño para que me quede fácil dibujarlo. Bueno. Entonces lo pongo en 2D, mire. Aquí voy a poner, o aquí sitúo el plano YZ. Este es el eje Y.
esto es el eje Z. Obviamente, aquí viene el eje X. Aquí tengo este alambre de acá, luego este alambre de acá, luego este pedazo de acá, que es este, luego trazo este, que es este de acá, luego este arco, que es este de acá. Eso es lo que yo vería si me parara acá en el eje Z y viera el cuerpito, ¿sí? Eso es lo que yo vería. Entonces nuestro primer elemento es este, que ¿dónde lo voy a ver? Lo voy a ver acá, ¿sí? Ese canal está aquí. Entonces, ¿dónde está su centroide? Pues lo voy a ver ahí en ese mismo punto. ¿Cuál es su distancia en X? Su distancia en X es esta, que vale 3 pies. Listo. Entonces, eliminemos esto. Y ya vimos por qué son 3 la distancia en X, 3 pies. La distancia en Y se mide desde el plano XZ. Eso está en el suelo, está en el piso. Ese punto rojo está en el piso. Como está en el piso, la distancia no tiene altura Y, vale 0. La distancia en Z es esta, ¿sí? Una distancia que se mide paralela al eje Z. Se encuentra en la mitad de 2, o sea, eso vale 1. Bueno, ya podemos correr un poco más la tabla, peñuscarla un poco más, dejémosla ahí. Entonces ya podemos multiplicar, este son 6, este de acá es 0 y este de acá es 2, 2 por 1, 2. Bueno, ese es nuestro primer cuerpito. Vamos para el segundo. Puede ser este de acá. Este es nuestro segundo cuerpo. Mírelo, aquí está. ¿Dónde está ubicado el centroide? En toda la mitad de ese canal. Listo. ¿Cuál es la longitud? 5 pies. ¿Cuál es la distancia en X? La distancia en X es paralela a X, ¿sí? La distancia en X es esta misma. ¿Y dónde está ubicado el centroide? Acá. La distancia en X es esta, ¿sí? Vale 3. La distancia en Y, paralela al eje Y, miren, acá está, la mitad de 5, 2.5. La distancia en Z, ¿sí? Pues la distancia en Z es paralela al eje Z, pero como está en el plano YX, ¿sí? No hay distancia en Z. Ese punto está pegado a la pared XY, ¿sí? Da de cuenta que el plano XY es una pared. Ese punto está ahí sobre la pared. O sea, en Z vale 0. Ahora sí, 5 por 3, 15. 5 por 2.5. 5 por 2.5, 12.5. Y 5 por 0, 0. Bueno, aquí vamos. Súper sencillo, ¿no? Vamos para ese otro tubo. El tubo 3. Su centroide en toda la mitad. La longitud. Acá está el tubo 3. Toda la mitad. Longitud sigue siendo 5. La distancia en X sigue siendo 3. La distancia en Y es de 2.5. Y la distancia en Z ya no está pegado a la pared. La distancia en Z es esta, ¿sí? Esa distancia es de 2 pies.
2. Entonces acá es 15, 12.5 y finalmente 5 por 2, 10. No vale la pena repetir, son las mismas, todo lo mismo. Vamos para nuestro cuarto elemento. Puede ser este de acá. ¿Dónde está ubicado el centroide? En toda la mitad. Míralo, acá está. Acá está ubicado el centroide. Su longitud es de 2. ¿Sí? Su distancia en X, mire que es igual a este. Su distancia en X también es igual a este, que es 3. Su distancia en Y ya no está en el suelo, ya no está en el piso XZ, sino que se encuentra desde el piso. Se mide esta altura, ¿sí? A esta altura, ese puntico rojo está a esta altura, una altura de 5. Su distancia en Z, medido desde el plano XY, es esta distancia. Esa distancia es la mitad de 2, o sea, 1. Que es lo mismo del otro, solamente que no está en el suelo, sino que está a una altura de 5. Listo. Entonces, 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. 2 por 1, 2. Vamos muy bien. Vamos para este pedacito. Ya vemos a este el tubo, el canal 5. Su centroide está acá en la mitad. La distancia en X, paralela al eje X. Mire, esto es una distancia paralela al eje X. Es la mitad de 3. Dibujémoslo. Mírenlo, acá está. Este es el centroide. Su longitud es de 3. Su distancia en X está a la mitad de 3, o sea, 1.5. Su distancia en Y, ese punto está en el suelo XZ, o sea, su distancia es 0. Y su distancia en Z, una distancia paralela al eje Z es esta. Esa distancia es de 2 pies, entonces 2. Ahora, 3 por 1.5, eso nos da 4,5, ¿no? 3 por 1.5, 4,5. 3 por 0, 0. Y 3 por 2, 6. Muy bien. Vamos para este otro canal. El canal 6. Su centroide está acá en toda la mitad. Este es el canal 6. Su longitud sigue siendo 3. Su distancia en X, paralela al eje X, sigue siendo de 1.5. Ya no está pegado al suelo, sino que está a una altura. La distancia se mide paralela al eje Y. Mírela, acá está. Esa altura es de 5 pies. La distancia en Z, paralela al eje Z, es esta misma distancia, ¿sí? Mira desde el plano XY. Se mide la distancia en Z. Eso vale 2. Ahora sí, multiplico. 3 por 1, 5, 4, 5. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6. Ya casi acabamos. Vamos para otro canal. Este de acá, el canal 7. Ese canal 7 tiene su centroide ubicado en toda la mitad. Mírelo acá. Su longitud es de 2. Listo. Su longitud es de 2. La distancia en X, igual que este. Su distancia en X. Ese punto rojo del canal 7 se encuentra sobre esta pared, sobre la pared YZ. O sea, no hay distancia en X, la distancia en X es 0. La distancia en Y, ¿a qué altura se encuentra? Esta es la distancia Y,
que mirar esta altura. Esa altura son 5 más este radio. Ese radio vale 3. O sea, la altura es de 8. Y la distancia en Z, la distancia medida desde paralela al eje Z, esta longitud es paralela al eje Z. Esa distancia vale 1. Entonces 2 por 0, 0. 2 por 8, 16. 2 por 1, 2. 8 por 2, 16. Bueno. Continuemos. Vamos para este canal. Todo este. Ese es el canal 8. Su centroide en toda la mitad. Su centroide está acá en toda la mitad. ¿Cuánto es su altura? ¿Cuánto es la longitud? La longitud de ese canal es de 8. Tiene 8 pies de longitud. O sea, desde aquí hasta acá abajo hay 8 pies, que son 5 más R. Y recordemos que el radio son 3. Profe, ¿por qué el radio son 3? Porque de acá a acá vale R, de acá a acá vale R, de acá a acá vale R, de acá hasta acá vale R. Y esto vale 3 pies. ¿Listo? Por si de pronto alguien no lo había visto. Ahí está. Entonces su longitud es 8. La distancia en X. Mire que ese punto rojo está pegado en la pared YZ. Sí, como está pegado en la pared YZ, su distancia en X es 0. Su distancia en Y, paralela al eje Y, mire, acá está, la mitad de su longitud. O sea, su longitud son, ¿qué? Son 8, la mitad de su longitud es 4. Y el eje, la distancia en Z, así paralela al eje Z, esa distancia es esta, que vale 2 pies. ¿Listo? 2 pies. Ahora 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. 8 por 2, 16. ¿Qué nos falta? Nos falta este cuarto de círculo. Esta línea de cuarto de círculo. ¿Dónde está su centroide? Hay que tener cuidado. Mire dónde está ubicado el centroide. ¿Sí ve? Por fuera del arco. O sea, como por acá. Y ese punto rojo se encuentra aquí sobre la pared XY. Listo, está sobre esa pared. Como está sobre esa pared, toca que su distancia en X, ¿cuánto es? Su distancia en X es esta. Esta es su distancia en X. Esa distancia en X es esta X barra. Ah, y la longitud. Antes que nada, la longitud. El arquito es este. Acá está su centroide. Su longitud es pi por R sobre 2. Recordemos que el radio vale 3. Pi por 3 sobre 2. Eso vale la longitud. Pi por 3 sobre 2. Esto nos da 4.71. Entonces la distancia en X es 2R por pi. Y su distancia en Y también. Bueno, entonces 2, el radio es ¿cuánto? 3 sobre pi. 1.91 más o menos. Listo. Esa es su distancia en X. Su distancia en Y, paralela al eje Y, es esta la distancia en Y. ¿Sí la ve? Mírelo aquí. Aquí está ese punto. Entonces su distancia en Y es esta. Entonces, para calcular su distancia en Y, vamos a calcular esta altura, que son 5 pies. Y esta distancia, que es, ¿cuánto?
2R sobre pi, 2R, 2 por R sobre pi. Esto nos dio 1.91. Su distancia en y entonces es 5 más 1.91, porque en y también es 2R sobre pi. 2R sobre pi es este pedacito de acá. Eso nos da 5 más 1.91, 6.91. La distancia en Z. En Z no tiene porque está pegado a la pared XY. O sea, aquí es 0. Ahora sí, multipliquemos 471 por 1.91. Esto nos da 9. Ahora 471 por 1.91 más 5. Eso nos da 32.56. Aquí 9 y aquí 32.56. Y acá 0. Esto por este me da 0. Bueno, muy bien. Pero tenemos otro arco, el último. Este fue el canal 9 y este de acá el canal 10, donde su centroide está ubicado por aquí. Listo. Entonces, ¿cuál es la distancia en X? La misma distancia en X que de este. Es esta distancia. Esa distancia vale 1.91. Vamos para el arco 10. Acá está ubicado. Qué arco tan feo. Tampoco es que el otro sea una hermosura, pero pues está muy feo. Ahí está su arco. Acá está el centroide. La longitud es la misma. 4.71. La distancia en X es 1.91. La distancia en Y sigue siendo 6.91 también. ¿Sí? Esta de acá. Y la distancia en Z, recordemos que se mide desde el plano XY, es esta distancia. Esa distancia vale 2 pies. 2 pies vale. 2. Entonces, esta tablita la vamos a bajar. ¿Listo? Acá está. Pongámosla acá abajo. Como la hemos puesto ahí abajo, ya podemos poner esto aquí. Entonces tenemos 471 por 1.91. Esto nos da 9. 471 por 6.91. Esto nos da 32.56. Y 471 por 2 nos da 9.424. 9.424. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar las longitudes. Vamos a ir rayando para que no nos vayamos a equivocar. Tenemos 2 más 5 más 5 más 2 más 3 más 3 más 2 más 8 más 2 veces 471, que es este y este. Nos da una longitud total de los canales de 39.42 pies. ¿Sí? Entonces, si yo fuera a construir esa estructura, pues compraría un poco más de 39.42 pies para formarla. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la columna de X por L. Tenemos acá, de nuevo, 6 más 15 más otros 15 más 6 más 4, 5 y 4 más 2 veces 4.5.
0, 0 y 2 veces 9, más 2 veces 9. Esto nos da 69. Vamos para la columna Y por L. Tenemos 0, luego 12.5, por 2, luego 10, luego 15, luego 16, más 32, más 2 veces 32.56. Esto nos da 163.12. Nuestra última columna tenemos 2 más 0 más 10 más 2 más 2 veces 6 más 2 más 16 más 0 más 9.424. Esto nos da 53.424. Entonces ya podemos calcular las coordenadas. La coordenada en X es igual a la sumatoria de X sub Y por L sub Y sobre la sumatoria de las longitudes. Esto nos da 69 sobre 39.42. Sobre 39.42. Esto nos da una coordenada en X de 1.75 pies. La coordenada en Y es igual a la sumatoria de Y sub Y por L sub Y sobre la sumatoria de L sub Y. Esto nos da 163.12 sobre 39.42. Esto es 4.137 pies. Y finalmente la coordenada en Z del centroide o del centro de gravedad, que es la sumatoria de Z sub I por L sub I sobre la sumatoria de L sub I. Esto es igual a 53.424 sobre 39.42. Entonces esto es igual a 1.355 pies. Y eso es lo que pregunta el ejercicio. Las coordenadas del centroide o del centro de gravedad de esta estructura. Y eso es todo.